Amén. Ha sido una semana extraordinaria. Gloria a Dios. Asimismo, les invito a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Daniel, Daniel 6. Daniel 6:20. Vamos a colocarnos en pie, amén. Vamos a tener reverencia. Y leemos así mismo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y dice: y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Amén. ¿Te puedes sentar? Devuélveme el anterior, amén, al tema. Y es un tema el cual Dios me ha regalado, porque tengo la certeza que Él siempre ha estado conmigo y ha estado contigo, ha estado con tu familia, ha estado con las personas a las que amas. Pero realmente, ¿quién está contigo? ¿Si lo acreditas, si lo crees? Abba está con nosotros, Dios está con nosotros. Y Daniel es una historia muy conocida. Daniel fue un joven que decidió no contaminarse con la comida del rey. Fue un joven ejemplar, el cual debemos de tomar como ejemplo nosotros como juventud, aún inclusive si eres dama, caballero, niño. Tomar a este Daniel como joven para nuestras vidas. Porque una vez en Daniel 1, él decidió no contaminarse con la comida del rey. Y aprendemos a través de la historia que fue un hombre, un joven totalmente diferente. ¿Cuántos quieren ser diferentes? Nosotros tenemos que ser diferentes allá afuera. Que vean que en nosotros está el Espíritu Santo. Y que cuando pregunte, ¿qué es lo que tú tienes? Lo tenemos a Él dentro de nosotros. Y donde quiera que estemos, vean esa diferencia entre los demás. Y Daniel fue llevado a este lugar, pero siempre guardó su integridad y siempre guardó su comportamiento, diciendo, no tenía necesidad de decir quién era, porque su comportamiento decía: yo soy un hijo de Dios y no adoro a otros dioses, sino que adoro a mi Dios. Pero a veces nos llevan a circunstancia la vida, pero es para saber cómo nos vamos a comportar en esas circunstancias y comenzar a decir quién realmente está conmigo, porque es ahí donde Dios va a poder mostrar su poder y su gloria. Y no importa la circunstancia, Él está conmigo como estuvo con Daniel en ese país, en esa ciudad. Daniel es un hombre diferente que desde el inicio habló con quien él andaba. Andaba también con amigos, pero dice la Biblia de que sus amigos tenían una inteligencia terrenal. Pero a mí me enseña la palabra que Daniel tenía una excelencia y sabiduría celestial. Tenía una inteligencia de visiones y sueños. Eso estaba diciendo que él era un hombre totalmente diferente. Era totalmente un hombre decidido cuando decidió decir no al rey, decir: no voy a comer de lo que tú me estás ofreciendo. Era un hombre de oración. Porque a mí me dice la Biblia que él tenía un hábito. ¿Cuál era el hábito, pastor? Oraba. Oraba 3 veces al día. Regálame la siguiente, por favor. La siguiente. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Espíritu superior. Tenía una excelencia. Daniel era tanta la excelencia que portaba y cargaba,
que el cargo que tenía ante el rey se dio cuenta, el cargo que tiene Daniel no da abasto para la excelencia de lo que él hace. Y es lo que quiere Dios muchas veces con nosotros, de que nosotros seamos excelentes, porque el comportamiento de Daniel mostraba excelencia. Y Daniel tenía algo, dame la siguiente, y era que su esencia iba entrelazada con su excelencia. Regálame la siguiente. ¿A qué te quiero decir? ¿Me regalas la siguiente, por favor? La esencia de Daniel se basaba en sus valores y principios que estaban fundamentados en su fe en Dios. Su esencia entrelazada con su excelencia. Su excelencia en la corte del rey Nabucodonosor no estaba condicionada por el ambiente o las circunstancias externas, sino que era una expresión natural de su esencia. Cuando tú y yo tenemos una esencia y tenemos esos principios de Dios, no nos va a costar ser excelentes. Y eso era lo que tenía Daniel, que su esencia iba de la mano con su excelencia. Pero muchas veces, por no tener esa esencia, esos valores de principios de Dios, cuando nos envían a hacer algo, ¿sabes qué pasa? Que nos cuesta ser excelentes, porque no creamos un hábito. Y Daniel tenía hábito de orar. Y el ser excelente no lo forzaba, era él mismo, siendo él. Porque amaba honrar a Dios, porque amaba su integridad. Y pregúntate en esta noche, ¿será que tu esencia va de la mano con tu excelencia? ¿Será que te cuesta hacer las cosas cuando alguien te manda a hacerlas? Pero si no es así, comencemos a crear el hábito. Nos costará así. Pero cuando tenemos ese hábito, la excelencia se la entregamos al león de la tribu de Judá. Y bríndale un fuerte aplauso al Señor. Él llegó a ser príncipe, no porque él era bueno, porque era un hombre de oración. Porque no importaba dónde él se encontraba. Él tenía claro quién era su Dios y a quién él le tenía que dar tributo. Porque mi excelencia no es porque hay alguien en el ambiente que quiera verla, pero sí hay alguien que es digno de recibir mi excelencia. No importa quién te esté viendo, sino que es eso lo que hay que hacer. Mi excelencia no es porque hay alguien en el ambiente. No porque el Lisbeth está barriendo y el pastor está ahí, voy a barrer aún mejor. No es por el que te esté viendo, sino porque lo estás haciendo para Abba, lo estás haciendo para Dios. Y cuando tú lo estás haciendo para Dios, Dios lo está haciendo con excelencia porque es para ti. Amo hacerlo porque es para ti. Y es lo que Él siempre quiere. No lo hagamos para que nos vea. No lo hagamos por elogios. Hagámoslo porque Él quiere excelencia. Siempre mis 3 palabras de vida son amor, pasión y excelencia. Porque es que lo que Dios quiere, no obligación, sino que Él es digno de recibirla. Y se lo merece, claro que se lo merece. ¿Por qué Daniel recibe mucho? Porque Él le entrega mucho. Y cuando tú y yo entregamos, ¿quién va a estar con nosotros en todas las circunstancias? Entonces ya basta de preocuparnos. Como el pastor siempre nos dice, descansemos en Dios. Y dice la historia más adelante que pasó. Que tanta era la excelencia de Daniel, que los sátrapas comenzaron a analizar su comportamiento, comenzaron a espiar y decir, desborda tanto que tenemos que buscar la manera de hacerle caer, tenemos que buscar qué le está haciendo, porque el rey lo quiere subir a otro rango.
Y cuando ellos presentan eso, el rey firma un decreto. Y cuando firma el decreto, Daniel escucha esto. ¿Y qué hace Daniel? Dame la siguiente. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguno o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Siguiente, por favor. La llave es la oración. A veces hay circunstancias que nos pasan y cuando escuchamos, en mi familia está pasando tal cosa, o voy mal en la universidad, o en mi trabajo está pasando tal cosa, nos comenzamos a angustiar por lo que escuchamos o estamos viviendo. Pero a mí Daniel me enseña, y lo tomo como ejemplo, que aun cuando él escuchó un edicto que él comenzó a sentir que ese edicto de pronto le iba a romper su relación con Dios, cuando él tenía un hábito de orar al Padre, de hablarse, de comunicar con el Padre. Pero él no se preocupó. ¿Sabes lo que hizo él? Fue a su casa, dame la siguiente. Cuando él va a su casa, cuando Daniel supo que el decreto había sido publicado, regresó a su habitación. Esta es la versión internacional y me encanta porque dice del piso superior, aposento alto, aposento superior, cuyas ventanas daban hacia Jerusalén. 3 veces al día se arrodillaba y lloraba dando gracias a su Dios, como lo solía hacer antes. ¿Qué me dice a mí el piso superior, aposento alto? Dios, él había entendido que esa guerra no la podía pelear en la atmósfera que estaba, sino que él tenía que subir a la segunda atmósfera donde el Padre le estaba esperando, porque dice que él subió al segundo piso, se arrodilló y comenzó a dar gracias sabiendo que allá afuera había un decreto. Y aún habiendo un decreto escuchando lo que le estaban impidiendo, aún así fue y se arrodilló a dar gracias. Pero muchas veces nosotros tenemos decretos o problemas, circunstancias en nuestra vida, y en vez de ir a nuestro Padre, vamos a otros lugares, vamos a hablar con otras personas, cuando hay un aposento alto esperando por nosotros. Cuando hay un Padre esperando que tú vayas y le des gracias por el problema y la circunstancia por la cual estás pasando. No es en la atmósfera que estamos. Sube un nivel más. Es en su atmósfera, porque hay un Dios que te está diciendo: te estoy esperando aquí en este aposento alto. Yo te estoy esperando. ¿Quieres paz? Sube porque yo te la voy a dar. ¿Qué quieres? Sube porque yo te la voy a dar. Pero ignoramos eso y creemos que es en la atmósfera en la que estamos que vamos a pelear esas guerras. Y no es donde nosotros estamos ubicados, sino que en las que Él nos ha dicho. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Cuando Daniel va y da gracias, dice que esos hombres, para haberse dado cuenta de que Daniel está orando, de verdad que tenían una investigación profunda sobre Daniel. Pero ¿sabe qué iban a encontrar a Daniel? Porque a mí se me dice 3 veces, de pronto yo puedo decir, de pronto Daniel 3 veces al día, mañana, tarde y noche. Si ellos iban en la mañana, ¿qué iban a encontrar? ¿A Daniel llorando? ¿A Daniel angustiado?
a Daniel orando. Iban en la tarde y ¿qué estaba haciendo Daniel? Orando. Iban en la noche y ¿qué estaba haciendo Daniel? Pero ¿qué haces tú cuando tienes las circunstancias? Lloramos, nos quejamos y le decimos ¿por qué? Pero a mí me dice que Daniel dio gracias. Y es una noche en la cual Dios nos está enseñando a dar gracias. El sábado viví una experiencia que de pronto para muchos puede ser sin importancia, pero para mí significó mucho. Porque resulta que el sábado yo me sentía súper cansada. Y yo llego a mi casa y dije, tengo que lavar la ropa porque tenía toda la ropa sucia. Y yo voy a lavar la ropa. Cuando yo voy a lavar la ropa, yo meto la primera tanda. Cuando yo voy a meter la segunda tanda, la lavadora, yo dije, ay, se fue la luz. La luz no se fue. La lavadora no sé qué le pasó, se apagó. Yo voy al cuarto y la música está prendida, el televisor, ¿qué le pasó a la lavadora? Y yo comencé a llorar y yo comencé a escurrir la ropa y a guindarla. Y yo decía, Dios mío, yo estoy tan cansada. Y es un momento cuando tú te sientes tan cansada y tú dices, ¿qué más me puede pasar? Y se me daña la lavadora. Y yo, está bien, Dios mío. Y yo abrí la ropa y yo, esa ropa no se va a secar. Y ahora me tengo que ir para la Trinidad y la ropa no se va a secar. Listo. Pero yo dije, esa ropa, y tenía otra mojada y yo, ¿qué voy a hacer? Yo vine con este y eso nada, con este y eso nada. En una de esas, yo vengo y yo coloco las manos sobre la lavadora y yo, Abba, por favor, ¿sabes cómo me siento? Estoy cansada. Yo tengo un Dios de milagros sobrenaturales y nunca he visto lo visible y palpable. Por favor, muéstrame un milagro en estos momentos y que esta lavadora encienda. Pero aún así, si ella no enciende, tú sigues siendo mi Dios y tú sigues siendo mi Padre. Yo conecto la lavadora. Tum, tum. La lavadora no encendió. Y yo mira, se lo dije. Fue la primera vez que yo dije, porque yo siempre le llamo Padre a Dios. Pero fue la primera vez que yo le dije, gracias, papito. Porque aún sigue siendo mi Dios y mi Padre. No importa. Cuando yo volteé, voy a guindar la ropa, la lavadora comienza a taca. Yo lloré. Porque, yo te lo pedí palpable, visible tu poder. Y eso para mí significó mucho. Porque ahí, ¿qué Dios está contigo? Pues mi Padre está conmigo. Y Él está contigo. En lo mínimo, en lo pequeño. Dios está ahí. Él no te va a dejar. Que para muchos puede ser una bobada. Cuando tú vives la experiencia, es otra cosa. Y tú ves, mi papá está conmigo. Y entonces Él está contigo y está con tu familia. Y acercándose, dame la siguiente. Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Mi Dios envió su ángel. Daniel fue lanzado en el foso de los leones. El rey con el anillo y los demás sellan ese lugar. Y eso es cuando el rey coloca con su anillo el sello, eso es diciendo de lo que pasa de la piedra para allá, es asunto de Daniel con Dios, y lo que pasa por acá, nadie puede intrometerse en lo que él va a vivir con su Dios allá. Y así pasa. A veces nos sentimos solo en los procesos y en las circunstancias, porque eres tú con Dios, no los que están allá afuera. Porque los que están allá afuera fueron los que ayudaron a que tú entraras ahí. Y aún así él iba confiado. Y entrando a esa cueva, esos leones. Pero dice